¿Qué tal, queridos amigos? Espero que vaya todo muy bien por ahí. Pues aquí está la sorpresa. La última unidad que voy a subir al canal sobre los grupos 5. Es el que me faltaba y bueno, al final lo he conseguido con esta decoración que es la que más me gusta. Y bueno, aquí tenemos al Ford Escort. Una auténtica preciosidad y sobre todo con esta decoración. Y bueno, con esto, con este coche, con este modelo, damos por terminada el análisis de todos los grupos 5 que tiene la marca Sideways. Cuando saque algún modelo nuevo, pues intentaremos hacernos con él, testarlo y compararlo con, pues bueno, con todos sus primos y hermanos, ¿vale? En fin. Pues os voy a comentar este coche cómo ha ido. He tenido que hacerle algunas cosillas. La verdad es que se nota que es de los últimos modelos que está fabricando Sideways, porque viene ya con mejores terminaciones. Pero bueno, aún así pues hay que darle retoques, como ya sabéis. A casi todos los coches del mercado hay que afinarlos y ponerlos bien, ¿no? Porque nos encontramos cosillas. Así que nada, nos vamos a meter en faena. Ya habéis visto los pesos, medidas y demás. Y bueno, en el peso, por el tamaño del coche, me hubiese esperado un par de gramos menos. La verdad es que 2-3 gramos menos lo hubiese agradecido en este coche. Corto, alto, estrecho, en fin. Le hubiese venido muy bien. Que el coche va bien, el coche va muy bien, como ya veréis al final del vídeo, pero que se hubiese agradecido, porque hay modelos que son grandes y que pesan poco y son muy grandes, y este modelo es está más empaquetado, ¿vale? Más compacto, y sin embargo el peso se nos va a 22, creo que más de 22 gramos. En fin, que yo le hubiese quitado un par de gramos más, ¿vale? 2-3 gramos se podían haber aligerado perfectamente. Y nada, os digo lo que le he hecho, ¿vale? Os digo lo que he comentado, como siempre, pues la carrocería, la bandeja de pilotos la hemos soltado, hemos quitado los 4 pernos a los que va anclado, como hemos hecho con todos los modelos, ¿vale? Para que tengamos torsión en esa carrocería, y hemos quitado los dos, delanteros y los dos traseros. Hemos echado un punto de B7000 aquí delante, en el medio, y otro aquí junto al tetón trasero. Y hemos conseguido... pues eso, hemos conseguido esa torsión, que este flexa poco, la verdad. Incluso haciendo eso flexa poco, le cuesta trabajo. Ya os digo, este coche se podía haber aligerado y haber conseguido el plástico un poquito más fino, la bandeja un poquito más fina, y que esto lo hiciera pues con más soltura. Le cuesta un poquito, pero bueno, ya flexa. Antes no flexaba nada, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas hemos hecho a la carrocería? Aquí nos hemos encontrado con algún problema que otro. El coche, cuando lo tiré a la pista para probarlo y hacer ya el análisis, no iba bien del todo, porque hacía extraños y además hacía ruido, un ruido que de pronto pues era molesto. Entonces me di cuenta que la carrocería, pues en esta parte de aquí, os lo voy a mostrar porque ya está quitada, en esta parte de aquí, en los laterales, teníamos 2 puntos que sobresalían. El anclaje de esta pieza pues estaba pegada ahí y sobresalían aquí 2 puntos, tanto en este lado como en el otro lado. Y bueno, me di cuenta y tuve que limarla completamente, todos los bordes del plástico, y ya dejó de hacer ruido. Pero seguía siendo extraño, seguía haciendo cosas raras. Y era como que el coche de pronto pues no te lo esperaba y hacía un resto, o incluso en mitad de una curva se salía. Y me di cuenta que la guía no trabajaba bien. La guía no trabajaba bien porque cuando ponen la carrocería, este embellecedor que hay aquí, que está anclado con 2 puntos de soldadura de plástico, que es el que nos muestra aquí, en esta zona de aquí, ¿vale? Pues resulta que sobresalían muchísimo y no permitían que la guía, una vez entrada, que la guía por la parte delantera, donde van los cables, donde van las trencillas por la parte superior, pues se quedaba encajada y se quedaba bloqueada. El coche, claro, el coche no podía hacer la curva, porque es que estaba bloqueada, y entonces ¡pop!, lo escupía fuera. Solucionado estos 2 puntos laterales y este punto delantero, junto con la bandeja de piloto, el coche cambió por completo. Evidentemente el coche ya era previsible, el coche ya no hacía extraño y ya sí se le podía apretar, porque estaba rodando en tiempos
de 14,4, 14,3, pero no bajaba, no bajaba y no bajaba. Y cuando intentaba bajar el coche, ¡pa!, salía disparado. Entre el ruido y eso, pues claro, iba un poco frenado en las curvas al rozar la carrocería por debajo, y luego la guía que no trabajaba bien, se quedaba encajada. Bien, solucionado esto, pues se solucionó el problema y el coche empezó a andar y a correr de verdad como tenía que correr un auténtico Grupo 5, y más con esta decoración. El coche es muy ratonero, se comporta muy bien y la verdad es que se disfruta un montón. No es el más rápido, evidentemente, no es de los más rápidos y hay que pilotarlo, te tienes que acostumbrar a él, pero es muy divertido y oye, que está ahí, que está ahí, que se mantiene con todo, se mantiene con todos los Grupos 5. Y bueno, y pasamos al chasis y la mecánica. En este chasis, como ya es de última hornada, pues nos encontramos dos cosas distintas. Nos encontramos que la guía de Slotty es la última que tiene ya, que viene con tornillos, tanto para anclarla al chasis, como tornillería métrica por la parte del frontal para fijar los cables a la trencilla. Vale, os lo enseño. Esta es la guía nueva del Slotty, que como podéis comprobar, aquí tenemos ya la tornillería métrica M2 para fijar los cables a las trencillas. Aquí no uso terminales. Aquí, como va la trencilla por delante y el cable por detrás, lo que hago es que pelo el cable lo suficiente como para darle la vuelta y aumentar el grosor al doble. Meto el cable hasta la funda, el trocito que me dé la guía, y luego ya presiono con el tornillo, presiono la trencilla hacia el cable, y de esa forma es imposible que corte. Y luego la disposición, porque esta guía viene para poner los cables para que salgan por el lateral, para que salgan por aquí. Hay aquí una pequeña guía, no sé si se puede apreciar, un pequeño surco, que no sé si se verá bien, un pequeño surco que tiene aquí tanto en este borde como en el otro borde para que el cable salga por el lateral. Yo no lo hago así porque entonces sí habría que poner terminal, porque partiría el cable. El cable, al estar de forma lateral, pues sufriría cada vez que se mueve la guía y doblaría, plegaría hasta que partiría el cable. De esta forma el cable es indestructible porque, como podéis comprobar, no sufre nada, el cable está vertical, no sufre nada, y como tenemos mucho espacio en la carrocería por arriba, pues queda perfectamente ubicado y la guía trabaja, que es una maravilla, ¿vale? Pero una auténtica maravilla. Bueno, pues ya estáis viendo que hemos cambiado las trencillas, hemos puesto la que nos gusta, la 1636 de Scale Auto, bien colocada, bien terminada, con sus cables de buena conductividad y gran flexibilidad. La hemos pasado por por los agujeros que trae el chasis preparados para ello. Hemos dejado un poco de margen de cable, aquí no me he pasado como en otros modelos, aquí lo he dejado un poco más justo, pero para que todos los años pueda soldar, quitar el del motor, cortar un trocito y ponerlo, ¿vale? Que me dure por lo menos 2 o 3 años. Y ya está, y los cables ahí puestos. Antes de pasar atrás, el eje delantero hemos puesto separadores de 1,5 milímetros a cada lado. Hemos llevado el eje a la máxima anchura permitida que nos daba el propio eje y no roza en ningún sitio, perfecto. Estabilizado en altura, que toque lo mínimo, lo justo, o sea, por un pelo, y dejándolo un pequeño margen de basculación hacia arriba, ¿vale? Un par de milímetros, 2 o 3 milímetros. Bueno, seguimos para atrás. Antes de meternos en la bancada, otra cosa que me encontré suelta, pero eso sí lo solucioné antes de tirar el coche a la pista, era el escape estaba suelto. Entonces, pues nada, fundí un poquito más el plástico que hay aquí para cogerlo y lo dejé fijo, ¿vale? Ese sí venía suelto. Bueno, pues pasamos a la bancada. La bancada he tenido que hacerle lo que le hago a casi todas. Aquí Sideway, no sé por qué, no cambia el molde, o no hace algo, o no ajusta, porque al final roza aquí, roza en esta parte de aquí y se queda encajada en esta parte de aquí, porque recordad que yo le estoy quitando a todos los modelos, le estoy quitando los tornillos laterales de la bancada, porque la bancada trae 2 traseros, 2 laterales y 1 delante. Entonces yo quito los 2 traseros para poder conseguir
que haya un poquito de juego. Bueno, pues el coche, cuando le hago eso a casi todos, se lo he tenido que hacer, pues se queda encajada ahí porque es rosa. Entonces tengo que desmontarla entera, tengo que lijar el chasis, tengo que lijar la bancada, hasta que se queda bien y no hay ningún, ¿vale? Ningún clac, 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 clac ahí, ¿vale? Así que eso hay que hacerlo en casi todos los modelos. Que ya digo yo que Sideways podía solucionar ese pequeño problema quitándole al chasis medio milímetro o a la bancada. Si no se lo puede quitar a la bancada, pues al chasis, porque por aquí nos sobra. Por aquí tenemos, por toda esta zona nos sobra, tenemos más de 1 milímetro, y por aquí cuando llega a este punto es que no hay nada. Es que está a presión, pero totalmente a presión. Entonces, pues, yo creo que le podría quitar aquí un poco. Pero en fin, bueno, se puede solucionar, es rápido y fácil, ya está. Entonces, nos pasamos al eje trasero, y el eje trasero pues lo hemos dejado con el offset 00 que trae de serie. Es verdad que el coche está alto. El coche está alto con el 00, este concretamente está bastante alto. Yo creo que iría bien con el 00 y con el 05. Depende del neumático que pongas. Por ejemplo, os cuento, yo he puesto el 00, he dejado el 00, pero a mí me ha ido bien tanto el neumático trasero AS25 como el rojo de NSR que tienen para los GT3, que es el 19,8 por 11 o 19,5 por 11. Entonces son neumáticos bajitos, sobre todo el de NSR, que hace que el coche esté bajo, aunque sigue estando alto, ¿vale? Con ese neumático, pero al tener el perfil muy bajo, pues lo compensa. Y el AS25 va bien ya a mitad de vida. A mitad de vida, cuando ya está rodado, cuando ya queda la mitad, ahí es cuando ya el coche va perfecto. Si pones el neumático nuevo y pones una S25, por ejemplo, de 9 por 10,5, pues te aconsejo que pongas el offset 0,5. Pero si vas a rodar con él y vas a darle, no sé, imagínate, ¿qué te digo yo? Le vas a dar 200, 300 vueltas a ese neumático para comprobar el coche y tal, como ese neumático dura mucho, pues entonces le dejaría el 00, porque se va a ajustar con el desgaste del neumático. Pero en fin, eso es una cosa que ya lo dejo a gusto de cada uno. Yo lo he dejado con el 00 y a mí me gusta cómo funciona. Lo he probado con el perfil alto, con el neumático nuevo y con el neumático gastado. Va bien con los dos, pero es verdad que al final el tiempo lo ha marcado tanto con el rojo como con el AS25 de Scaleauto, con los neumáticos a mitad de vida. Todo hay que decirlo, ¿vale? En esta unidad, como ya es de las modernas, pues viene con la corona blanca, la de 28 dientes del Lotus, pero la blanca. Ya la amarilla ha pasado a otra vida, porque además venían rotas muchísimas. Entonces han cambiado el compuesto, el nylon es distinto, no sé qué aleación tendrá esto, proporción o qué mezcla, pero es muy silencioso. Este sí es silencioso, quitando cuando da en el suelo con el chasis o con la carrocería, cuando bascula, pero es muy silencioso. Tenemos el mismo piñón, ¿vale? Tenemos la relación que es la misma, 11-28 en todos, y muy bien, ya está muy bien. Hemos llevado el eje trasero a la máxima anchura posible, lo hemos separado, las dos llantas las hemos abierto. Por supuesto, hemos regulado el ataque porque no venía bien, venía mal, el eje venía más a un lado que al otro, lo hemos desmontado, lo hemos alineado todo bien y lo hemos dejado, pues eso, un 0,20 de holgura para que vaya suelto. Bueno, el motor ya sabéis que es el Flash 6 del amarillo del Lotus, que va muy bien, a mí es un motor que me gusta mucho, y el anclaje que lleva a la bancada con los dos tornillos, pues ya sabéis que los antiguos no tenían un perno, que ese mismo plástico se metía en los agujeritos del motor hacia adentro para que no se mueva el motor, pero los últimos ya sí lo llevan, ¿vale? Entonces no hay que pegar el motor a la bancada porque no hay movimiento ninguno, ¿vale? Está perfecto. Y bueno, esto es todo lo que le hemos hecho a esta unidad, a este Forescore del Sideways. Y evidentemente, prácticamente, bueno, pues es lo mismo que le hemos hecho a casi todos, quitando algunos ajustes que el coche pedía, ¿vale? Quitando esos ajustes que el coche pedía, por lo demás es prácticamente igual. Entonces os voy a mostrar cómo está el coche a la anchura que lo he dejado para que lo veáis, ¿vale? Para que veáis que he llevado al máximo las llantas con el eje trasero, las he llevado al máximo, y el eje delantero lo que me ha permitido el propio eje, ¿vale?
Podría haberla llevado un poquito más si cambio el eje, pero claro, la idea es no cambiar el eje, es dejar el coche de serie. Si en algún reglamento os lo permiten, cambiar el eje por uno de mayor diámetro, pues podéis iros a los 2 milímetros de separadores para tener más estabilidad en el coche. Tenéis que tener en cuenta que es un coche estrecho y alto, entonces si entras pasado en la curva y tienes mucho agarre, te va a levantar pata y te va a hacer un resto. Así que esta es la anchura que le he dejado. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Basculación? Pues bueno, pues ya me conocéis. Ya la basculación, ya sabéis, le doy. He dejado sus tornillos originales, los del Lotus, los de toda la vida, que son maravillosos, que se los dejo a todos. Y bueno, y le dejo detrás 1,2 milímetros, ¿vale? Aquí los tenéis, son maravillosos. Y detrás dejo 1,2 milímetros. Y delante pues suelo dejar pues unos 3 milímetros. Ya es que depende del coche también, porque hay coches que piden un poco más y otros coches que piden un poco menos. Pero siempre nos movemos en esos márgenes. Detrás 1, 2, delante 3, ¿vale? 3, 4, por ahí andamos. Y ya está, chicos, pues damos por finalizada pues esta comparativa de los grupos 5 de la marca Sideways, de nuestros amigos franceses. Así que sacar vuestras propias conclusiones. Os dejo en la descripción del vídeo, voy a dejar la tabla con los tiempos, incluido este ya, para que veáis en qué posición han quedado cada uno de ellos. Es verdad que están mezclados con otros coches de velocidad que hemos ido probando, pero para que lo veáis, para que veáis en qué puesto ha quedado. Y que si os gusta esta categoría, si en vuestro club corréis con estos coches y le hacéis pocas cosas porque realmente van bien de serie y son muy divertidos, pues oye, que os animo a que corráis con el que más os guste. No vayáis a por el que tiene el compañero, que es el que gana. No, no tiene nada que ver. El compañero tendrá dedo y tendrá mucho dedo y seguramente el coche que le pongan lo llevará bien. Entonces al final aquí os demuestro, con esta comparativa os demuestro que todos van muy parejos. Es verdad que hay alguno que tiene un pequeño plus para mi gusto, el Ferrari, el Nissan Skyline, pero es que tenéis por ejemplo el Lancia Stratos o el Toyota Celica, que no tiene nada que envidiarle. O sea, por decir un ejemplo, porque es que todos los demás están a la altura. Es que estamos hablando de 1 décima, 2 décimas. O sea, que eso en una carrera no es nada, porque es que con una salida que tengas, que son 3-4 segundos, imaginaros cuántas décimas de esas tienes que hacer y en cuántas vueltas para recuperar esos 3 segundos. Así que no le deis a la cabeza mucho y corred con el que más os guste, porque es lo que vaya a disfrutar. Así que nada, chicos. Pues espero que os haya gustado toda esta remesa de vídeos y nada, y aquí os dejo. Que portaos bien, ¿vale? Sed buenos y nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé qué coche meteré. No sé si será de rally, no sé si será de velocidad, pero bueno, veremos a ver lo que nos encontramos. Como están saliendo muchísimas novedades, a ver la sorpresa que tenemos. Chicos, pasadlo bien, nos vemos pronto, saludos.